Ahí está corriendo todo. Ya estamos en vivo en Instagram, en mi cuenta personal. Y bueno, esta es la primera sesión de Camino en Medicina. El primer episodio va a ser acerca de el ENAM y el salud desde la experiencia real. Como invitado de esta sesión tengo a mi compañero Mael Ayala, a quien lo estaré presentando ya en breves. Y bueno, esta es la primera de espero que más lives en los cuales podamos tocar diversos puntos en la carrera de medicina. Ahora sí, le voy a dar pase a compañero y para que ustedes también lo puedan conocer. Ahí mejor. Creo que ahí te ve mejor. Hola Mael, ¿qué tal? Ya estás en vivo y en directo ¿Qué tal, por Ale? Abeja ¿Cómo Noticias. estás? Gracias. Sí, ya me sale que ya estás en vivo. No, así estamos, ya lo comprobé hace un ratito. Ok, ok. Permíteme compartir el link y iniciamos con esta ronda de preguntas. Como había conversado un poco por historias, la idea es conversar un poco más acerca de cómo ha sido de todas maneras el proceso, el proceso de preparación y en tres segmentos principalmente, ¿no? Sabemos que este es el último año que has llevado de la carrera de parte teórica, ahora ya estás a días de ser internito ya oficialmente, que cuente tu primer año laboral. Y luego también hablar acerca de cómo es el ENAM, cómo es el salud. Hay muchos chicos que pues recién se están enterando un poco más acerca de estos exámenes. Eso. Tengo el link por aquí. Un ratito. Ya pude copiar el enlace. Ya, ahora sí. Bien. Ahora sí, sí, ya me dejó compartirlo. Lo único es que pues de la otra pestaña tengo que ver la cantidad de conectados. Estamos algunos. Entonces vamos a dar inicio a esta ronda de preguntas y conversación. Creo que para darle la bienvenida respectiva a Mael, pues para contarles un poco más acerca de él, él ha rendido el examen de salud, es interno ya, interno de salud 2026. Y cuéntanos, Mael, ¿dónde vas a realizar el internado? En el Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, que justamente ya estoy por acá por Lima visitándolo en estos días y definitivamente va a ser una muy bonita experiencia. Sí. Ya lo empezaron a, ya está, que más o menos ya tuvo lo que fue su inducción y ahorita pues tienen que ir días previos para conocer un poco más acerca del hospital, del sistema y para que ya los exploten como, digo, para que ya empiecen a aprender cómo se debe el 1 de enero. ¿Qué turno tienes el 1 de enero? ¿Ya has visto tu rol? No tengo guardia hasta el 3, felizmente, así que de momento estoy tranquilo. Ok, ok. Creo que voy a poder duplicar esta pestaña para ver los comentarios. Ya, ahora sí ya puedo ver. Bien. Como parte de este primer bloque, las primeras preguntas es del bloque le he denominado preinternado. Y quisiera que nos cuentes, Noel, en bueno, en este último año previo al internado, ¿qué cursos has llevado? Primero que nos cuentes dónde estudias también, dónde estudiaste, qué cursos has llevado, para que los chicos que están conectados puedan conocer un poco más. Bueno, yo soy de la Universidad Nacional de Piura, al igual que la abejita que está aquí con nosotros. En este último año de la carrera es donde se llevan, creo que, los cursos más pesados por la carga académica, tanto por la parte práctica como por la parte teórica, que son los cursos de Pediatría 1, Pediatría 2, Ginecobstetricia 1 y Ginecobstetricia 2.
aparte de algunos otros cursos adicionales que también son importantes, como geriatría y algunos otros de salud pública, ¿no? Ok, y de esos de rotaciones, pues tengo que entendido que son dos, tanto lo que es pediatría, ginecología sobre todo, aunque también hay algunos como geriatría que tienen la parte de rotaciones, pero entre esos dos, ¿cómo era más o menos el tema de la exigencia un poco mayor tengo entendido que en la parte de pediatría, pero cómo era el tema de rotaciones, porque nosotros venimos pues acostumbrados de rotar, por ejemplo, una semana, 2 semanas, digamos más de una semana, con un docente, pero no sé si nos puedes comentar un poco más acerca de ello y sobre todo también acerca de la sede, ¿no? Porque varios hijos tal vez no son de, no son de Piura y para que conozcan un poco más acerca del sistema o de dónde rotamos. Bueno, algo de lo que yo no me puedo quejar es que tenemos muy buenos docentes en la Universidad Nacional de Piura. Geniales docentes de rotación, muy buenos doctores. Que bueno, nosotros rotamos principalmente en el Hospital Regional de Piura, que es de salud, en el Hospital Santa Rosa, que también es el MINSA que se encuentra en Piura, y en el Hospital de Sullana, en el nuevo que justamente se ha comenzado a activar, si no me equivoco, este año, y está bastante bonito. Esas son nuestras principales sedes de rotación. Okay. Entonces, este año, digamos, se te tocó estar estudiando a la par, tanto para el UNAM Salud y a la par con las clases, porque cuando han acabado recién su ciclo, creo que todavía están. Pero teóricamente seguimos en clases porque por ahí falta, creo que un curso de presentar un trabajo, nada más, pero esto ya prácticamente se podría decir que hemos acabado con todo. Igual ha sido un año bastante complejo con sus altos y bajos, justamente por lo mismo que han estado jugando un poco con nosotros como preinternos, porque de la nada salieron con que el ENAM iba a ser obligatorio, luego que obligatorio. Eh, lo mismo, bueno, con el de salud que pasaron cositas en el examen por ahí, pues muchos dijeron que fue un examen atípico, y supongo que ya conversaremos de eso un poco más adelante. Pero en general, bueno, no puedo decir que ha sido un año fácil, pero digamos que se pudo llevar de una forma correcta y se salió bien de todo. Ok, ok, ya hiciste un pequeño spoiler. Hemos hablado un poco acerca de preinternado para ver qué rotaciones pues, son las que llevan, porque creo que sí, a diferencia de otras universidades, nosotros no llevamos directamente lo que es un año de externado, pero sí, el último año es bastante cargado con tanto pediatría, ginecología, ¿no? Y pues a la par prepararse para estos exámenes, que habitualmente era prepararse para el salud, pues, ¿no? Pero ahora, como comentabas, este cambio fue nuevo, que digamos, lo publicaron, de que ahora el examen, se les iba a tomar el examen nacional de medicina, en este caso el ENAM, ya los que no solamente los internos que finalizaban, que era lo que usualmente se hacían, sino también se les va a tomar a los chicos que van a iniciar el internado. Creo que para que nos cuentes un poco más acerca del ENAM, eh, la cantidad de preguntas, cuánto tiempo de, digamos, de duración del examen te da, ¿no? Más o menos, y también acerca del tema de la fecha, ¿no? Si fue antes o después del salud, ¿no? Primero quisiera comenzar diciendo algo que comentan muchos doctores, eh, que bueno, que me han enseñado, que es que al final la medicina es una sola, ¿no? Independientemente del examen, teóricamente, bueno, los temas deberían ser los mismos. Y es cierto, la medicina como tal, la teoría no cambia respecto a lo que te van a tomar en cada uno de los exámenes, pero sí la estructura de ellos y la estrategia para que tú los afrontes. Por ejemplo, el examen nacional de medicina, que es el ENAM, tiene 180 preguntas en 180 minutos. O sea, es un minuto por pregunta prácticamente. En cambio, el de salud, digamos que es un examen que te da mucho más tiempo para que tú vayas con más calma. O sea, fueron 100 preguntas en 180 minutos igual. Entonces, como que te da ese margen para que vayas pensando, no vayas tan rápido y no cometas tantos errores. Eso por la parte de las preguntas y del tiempo. Luego, respecto a cómo es el diseño de las preguntas, para los que ya se han preparado para el INAM o han visto por ahí banco, los que recién van a empezar en su preparación este año que viene, les podría decir que el ENAM es un examen que lo que más suelen preguntar son casos clínicos.
En el de salud no tanto, son más preguntas directas. También viene algún que otro caso clínico, sí, pero las preguntas directas es lo más frecuente. Por eso es que mencionaba que cada uno tiene una estrategia de enfoque distinto. Y al menos las diversas academias creo que sí lo tienen bastante claro. Ok, igual se habla acerca, digamos, en cuanto al ENAM, de cuanto al tipo de preguntas, ¿no? Más orientadas en la parte de caso clínico. Sé que han habido pues dos modalidades de examen este año, tanto para preinternos y para internos. Al menos tú en tus recuerdos del examen, ¿cómo sentiste tal vez ese día? El tema de la duración, o sea, ¿cómo fue tu experiencia ya como preinterno en este caso dando el examen? Y si te acuerdas, tal vez, aunque eso a veces es un poco, bueno, uno pasando un examen puede que se olvide varias cosas, ¿no? Ellos tal vez no con el objetivo, pues, de que, no, chicos, anotemos, esto fue lo que le vino a ellos, sino tal vez para que nos cuentes más desde tu anécdota en este caso, rindiendo el examen, ¿no? Fue una experiencia, ¿qué te puedo decir? Bonita, ¿ya? Mejor que la experiencia de darle salud. Pero sí fue una experiencia muy, muy desgastante mentalmente. ¿Por qué? Porque, como ya lo mencioné, son 180 preguntas en 180 minutos, un minuto por pregunta. Es como si fuese una maratón, ¿no? Prácticamente no te da tiempo de revisar las preguntas nuevamente y si lo vas a hacer, vas a leerla y marcar lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Que fue algo que, por ejemplo, a mí me pasó. Eh, yo recuerdo que el ENAM lo terminé, creo que faltando un minuto para que se acabara el tiempo, cuando incluso en los simulacros que yo daba de la Academia de ENAM, mis notas eran relativamente buenas, de 17 para arriba incluso, y me sobraba media hora, 45 minutos. Y cuando avisaban el tiempo en pleno examen, sí fue chocante y frustrante, escuchar, no sé, que te digan, ya va una hora y que yo iba por la pregunta 40, por ejemplo. O sea, no estaba yendo al ritmo que debería ir y no sé, en ese momento te puede llegar a bloquear, pueden llegar a pasar muchas cosas. Creo que no ha sido el único el que sintió así el examen, pero el lado positivo es que al menos cuando yo he dado el ENAM, no he sentido presión porque no estaba con la presión de iba a ser obligatorio para hacer el internado, ¿no? Como ya habían quitado esa cláusula, lo mínimo era aprobar el examen para que, bueno, en caso quisiera luego subir la nota, poderlo dar de nuevo el próximo año. En caso me quisiera preparar, pues no. Pero felizmente, pues se logró un buen resultado en el examen y no hubo mucho problema ahí. Pero como les digo, el ENAM definitivamente es como si fuese una maratón. Y eso, ¿no? En general, el examen, la experiencia fue muy bonita. Este, mejor que en el de salud en muchos aspectos, que no sé si más adelante llegaremos a conversar de eso, porque Claro. sí creo que se pudieron mejorar algunos aspectos ahí. Y en esa parte, pues, ¿crees que te ayudó también la parte de haber rendido los, en algún momento te lo pregunté, pero creo que lo comentes, si te ayudó también el hecho de haber rendido lo que son los simulacros presenciales, ¿no? Durante tu preparación para lo que es el ENAM. No, definitivamente los simulacros presenciales ayudan, independientemente de porque obviamente se van a tener que preparar en una academia, muchos lo hacen. Den simulacros presenciales, no tengan miedo. Si lo van a dar virtuales, igual los den, pero sean honestos. A final de cuentas, es una forma de medirse y ver cuál es el punto en el que estás y ver qué aspectos tienes que reforzar, en qué aspectos ya estás bien y debes tal vez no priorizar tanto, entre otros puntos. Por otro lado, también él llenaba la cartilla eh, y el sentir la experiencia como tipo como si fuera el examen real, aunque como te digo, ¿no? Es muy diferente estar tranquilo, dar un simulacro que tú sabes que no va a pasar nada, a dar el examen en vivo y en directo, ¿no? Que al menos en cuestiones de tiempo como que te puede llegar a jugar en contra. Sí, eso de hecho, sobre todo se habla mucho acerca de las técnicas también para tema de rendir exámenes y la preparación previa. En tu caso, creo que es para prepararte para el NAM, porque sabemos que tu resultado fue bastante favorable para el examen, lo comento más o menos. Pero creo que ¿qué crees tú que tal vez
ayuda más cuando te estabas preparando, no sé, en cuanto a cada persona pues puede tener su diferente estilo de estudiar, pero al menos a ti pues, ¿qué crees que si le tuvieras a dar un consejo a los que van a preparar, bueno, en nuestro caso, para dar el ENAM? Pues ahora no sabemos incluso si el próximo año pues va a seguir siendo como que, no sé si decirlo opcional, pero para los que finalizan, pues sí, sí o sí tienen que rendirlo, pero para los que estaban antes, entonces está en veremos. Pero ¿qué consejo tal vez le darías a alguien que se va a iniciar a preparar para el ENAM en este caso? Ok. A pesar de que mi preparación como tal no toda fue orientada para el ENAM, más fue para el e-salud. Solamente que pues gran parte del tiempo también lo dediqué para ese examen. Fue como un tipo de preparación. Yo siento, y es algo que al menos en la academia en la que estuve mencionado, que el ENAM es un examen que es predecible, en cierto modo, ¿no? Hay temas que siempre vienen, los tipos de preguntas son muy comunes. Tal vez, al menos en este NAM que di, no recuerdo haber identificado alguna pregunta que sea banco tal cual. A diferencia del de salud, que sí vinieron preguntas de banco, algunas. Pero por parte del ENAM, sí puedo decir que las preguntas se parecen mucho. A pesar que no sean tal cual idénticas a las que hayan tomado en exámenes anteriores, pero son similares. La estructura es similar, la característica de cómo están formuladas las alternativas también, y eso te orienta bastante. Y en cuanto a la parte de ciencias básicas, por ejemplo, para ese examen, porque yo recuerdo haber visto pues un comunicado donde aclaraban de que pues iban a hacer dos modalidades de examen porque algunos alumnos pues se encontraban en su año de externado, así no habían visto digamos toda la parte clínica aún para este de año versus el examen que iba a ser para los que ya estaban durante el internado. Al menos tú sentiste, digamos, una gran proporción tal vez de preguntas enfocadas en el área de ciencias básicas o crees que netamente se orientaron más a la parte de casos clínicos. En realidad, el examen, tanto para preinternos como para internos, ha sido bastante similar. Al final, cuando salieron las bases oficiales del ENAM, lo único que cambió fue que mencionaban que la proporción de preguntas tipo caso clínico iba a variar, que a los internos les iban a poner más casos clínicos y a los preinternos menos. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero eso ha sido lo único que varía en el examen, pero las preguntas han sido prácticamente iguales. Por ese lado no ha habido mucho problema. Ok. Entonces, por parte Ah, del y por ENAM, el lado, y por el lado de ciencias básicas, mencionarte que, bueno, no recuerdo exactamente cuántas preguntas vinieron, pero sé que es una cantidad de preguntas establecida y no recuerdo haberla sentido tan pesada o tan, tan relevante, así como capítulos más grandes como pediatría, gineco, entre otros. ok. Y eso es con respecto a todo lo que viene a ser el ENAM. Creo que la diferencia también es en el tema de la sede, ¿no? Pues porque el ENAM también lo tuvieron la oportunidad de rendirlo en las respectivas, por ejemplo, tú eres de Piura, lo pudiste rendir en Piura también, ¿no? Sí, de hecho en mi universidad. Claro. Ahora esa parte normal. Y ahora también un segmento de este pequeño conversatorio era hablar acerca también del, pues, el salud, ¿no? Y ya nos comentaste, no sé si puedes repetirlo tal vez en cuanto a la cantidad de preguntas y duración que tuvo. Y luego Claro, viene el la ESAL. famosa pregunta de la ¿qué tal fue tu experiencia, no? Ok, mi experiencia, ya. Primero, bueno, el examen, para recordarles, es un examen de 100 preguntas en 180 minutos. Teóricamente, te puedes resolver el examen mínimo 2 veces, si es que lo contestas rápido. Y mi experiencia en ese examen, la verdad no fue muy agradable, porque pasaron muchas cosas como pueden haber visto ahí, o en algunas noticias, o como pueden haber escuchado por parte de compañeros de promoción, compañeros de facultad que hayan dado el examen, ¿no? Tipo que en varias sedes empezó a destiempo, en algunas sedes, por ejemplo, yo que la vi aquí en Lima, se demoraron mucho en entregarnos las tarjetas ópticas para marcar.
Y eso retrasó mucho y nos hizo incluso replantear la estrategia al momento del examen. Porque, por ejemplo, yo la estrategia que había planteado en un principio era, ya, me resuelvo todo el examen al toque, intento resolver lo más que puedo en las hojas, y luego cuando en la segunda pasada, cuando ya le voy a pasar la hoja en limpio, este, a la hoja de respuestas, perdón, ya voy revisando y las que no he marcado ya voy decidiendo cuál voy a marcar definitivamente. Pero no, pues o sea, nos dieron prácticamente la ficha quedando 30 minutos. Al final terminaron ampliando un poco más de tiempo, pero igual creo que eso nos desconcertó a muchos. eh, Nos cambió un poco el plan y la estrategia que teníamos, pero y eso es algo que al final de cuentas pudo haber influido un poco en los resultados que se vieron al final. Claro, nosotros veíamos por ahí ahí también es como punto de información para aquellos chicos que también se están familiarizando con este tema de los exámenes, pues la chance de rendirlo es en 3 zonas, pues, ¿no? De acuerdo a dónde quieres tal vez luego realizarlo. Por ejemplo, si tú deseas aplicar, si eres de Piura, por ejemplo, o Chiclayo, no sé, si deseas aplicar, realizar luego el internado, adjudicar tal vez en alguno de los hospitales del norte, pues tienes que rendir el examen en la Universidad Nacional del Santa, pues, ¿no? En Chimbote. Todos los que son zona, digamos, zona, la parte centro, pues Lima, todos los rinden. ¿En qué universidad? ¿Te acuerdas más o menos cuál fue la sede de la universidad, si no me equivoco? Sí, fue la Universidad Norbert Wiener. Justamente su sede está por acá cerca al Rebagliati. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero sí es una zona Pero por aquí todos los cerquita. de Lima lo rindieron ahí, ¿no? O fue en... Sí, sí, sí. Todo Lima fue solamente en esa sede, en ese edificio. Claro. Y todos los chicos pues que deseen adjudicar, digamos, que desean en este caso adjudicar a un espacio en lo que es zona, digamos, sur, por ejemplo, Arequipa, así, Cusco tenían que rendirlo, si no me equivoco, en la Universidad de Arequipa, la UNSA, ¿no? Entonces, eso es también otra diferencia. Y te digo, pues nosotros estábamos, pues, varios de nuestros compañeros habían dado lo que es en el examen y pues estábamos pendientes tanto por ellos, por el tema de los resultados y pues era común encontrarnos con algunos noticieros que decían pues el tema de la hora del ingreso, se habían retrasado bastante con el tema de los accesos y así, ¿no? Luego también cuando ya salieron, creo que los tuvieron como retenidos, ¿no? No podían salir en ese momento, como presos. Bueno, en la sede de Lima no sé qué tanto, porque al menos como tal creo que no nos retuvieron tanto tiempo comparado con Ancash, que en Ancash sí prácticamente estaban desde temprano, el examen empezó creo que en la tarde incluso, varios chicos habían desayunado poco, y nomás cuando salieron a los 30 minutos, una hora, creo que ya estaban adjudicando. No sé, creo que el proceso fue muy rápido y tal vez se pudo optimizar un poco más ahí. Claro, queda como oportunidades de mejora para los próximos, Oportunidades de mejora. sí, para temas sobre todo de gestión, distribución, ¿no? Que al menos, otra pregunta que no te la había hecho antes, pero creo que es importante ya ir sabiendo. ¿Cuál es el costo que tienen en sí estos exámenes? El costo respectivo tanto para rendir el ENAM y el e-salud. Uy, ahí sí me agarras porque no recuerdo bien. Solamente recuerdo que el ENAM sí es más caro, creo que el de salud. El de salud se pagaba, si no me equivoco, Menos en 50. menos de 100 sí es, pero no recuerdo exactamente cuánto era. Y ese es el de salud y el ENAM sí eran más de 100 si no me equivoco. Pero no recuerdo el monto exacto. Pero sí había una diferencia significativa entre ambos exámenes. Okay. Y ahora, como parte de como parte de la experiencia, ahora cuéntanos qué tal sentiste, ¿no? En este caso, el tipo de, y esto fue bastante comentado, ¿no? Se habla mucho de que digamos, si bien es cierto, el ENAM puede ser algo más predecible en cuanto al tipo de preguntas. ¿Cómo sentiste tú en este año las preguntas que fueron para el e-salud? Porque se habla mucho que era típico, así, pero tal vez era un tema de enfoque, ¿no? Cuéntanos tal vez en esa parte, ¿no? A ver, yo he escuchado opiniones de todo tipo, Ujú. de muchos compañeros, de doctores, incluso de algunos influencers médicos.
Y la verdad es que, al menos mi punto de vista es que sí, sí, tal vez sí ha sido un examen atípico. Atípico por el hecho que no se ha repetido la tendencia que venía en los últimos exámenes de salud, pero eso no quiere decir que haya sido un examen que se haya tomado o que se hayan escogido los temas mal. ¿Por qué? Porque se supone que como estudiantes de medicina, durante toda la carrera son temas que hemos visto y que tenemos que estar preparados para todo. Tomar como excusa tal vez que el examen no tomaron lo que siempre tomaban o lo que han tomado en los últimos años para justificar que tal vez no llegaste a revisar todos los temas. eh, es un poco tal vez cuestionable. Entonces, no sé, mi punto de vista es que sí, tal vez se pudo haber tomado o se pudieron haber escogido temas más repetidos, porque por ejemplo, yo cuando di el examen me sorprendió no ver preguntas de asma, creo que de hipertensión tampoco vino ninguna pregunta, que son temas que sí o sí deberíamos saber. En el examen vinieron muchas preguntas de infecto y de reumato. eh, no sé, de tuberculosis no vino ninguna pregunta tampoco, por ejemplo. Entonces, como que te descoloca un poco tu preparación, porque muchas academias son tipo, ya, los temas verdes son los que tú tienes que ver. Sí o sí, los amarillos es que te da tiempo y los rojos, solamente si estás aburrido, no sé, cosas tipo así de ese estilo. Al menos algo que yo sí puedo decir y considerar es que tal vez como me preparé de una forma mixta para dos exámenes distintos y mencionar que son distintos porque incluso las tendencias en ambos exámenes son distintas. Muchos temas de examen son muy preguntados en ese tipo de examen, pero en el salud no tanto, y viceversa. Entonces, tal vez por ese lado, algunos de los temas rojos, por así decirlo, en el salud que llegaron a venir, en cierto modo eran preguntas que tal vez en algún momento yo había revisado, temas que por ahí vi alguna que otra vez, aparte, muy aparte de la preparación también en la carrera, que es importante, y que me ayudaron y fueron clave para el resultado del examen. Claro. Y eso del tema de los contenidos, pues es bastante amplio, porque a la larga es una evaluación, digamos, transversal, pero que trata de tomar un poco de cada una de las ramas, ¿no? Y sabiendo que el contenido de todas maneras en la parte de medicina es bastante, pero bastante amplio también al momento de la elaboración de los mismos, puede que haya sido, ¿no? Porque sí, pues puede generar un poco digamos, sensación de rareza, pues que no vengan tal vez los atípicos, pero buscando bien, pues no es que haya, digamos, un temario fijo para estos exámenes, ¿no? Y viéndolo desde una parte de vista en cuanto a la educación médica, en la parte de Sí, formación, cuando se elaboran todo este tema de contenidos, pues se enlistan algunos, ¿no? Pero puede ser variable y creo que estos últimos exámenes ya lo han demostrado, ¿no? Así que es una preparación que a la larga también te va a servir, no más allá de un examen netamente, también te va a servir para este año, digamos, clave, que viene a ser para aquellos que ya van a iniciar pues su internado, ya no es la rutina habitual pues que ibas a acompañar tal vez, digamos, a un doctor de rotación en la mañana, estabas en algún servicio, hacías tu historia y bueno, luego comentabas tal vez un caso y es diferente, ahora vas a pasar de ser tal vez la persona, digamos, que escuchaba o que escuchaba, digamos, las jornadas de los internos en los pasos, a ser tú el interno en este caso, ¿no? Creo que por esa parte también es una herramienta como preparación, porque también vi algunos videos de chicos que lo tomaban como eso, ¿no? Porque más de a veces tal vez del tema del resultado, a la larga nos preparamos como tal, al final ya vas a tener que estar a cargo, si sí, de algún paciente, de ver el tema de seguimiento, ¿no? Y todo lo que hayas podido estudiar en esa parte va a aportar, ¿no? Entonces, eso creo que es de forma general con respecto al esa, al salud. Cuéntame después tal vez cómo fue tu experiencia para conocerte un poco más, para cómo fue, digamos, después el tema de, creo que una de las mentiras con las que empezaron, digamos, como tú decías, jugar contigo fue con el tema de la publicación de resultados. Empezaron creo que diciendo que les iban a sacar en la noche, estabas ahí en la noche, pero luego lo cambiaron
Sí, Totalmente. la ansiedad fue potente, definitivamente. La ansiedad post-examen, desde que salimos del examen, de hecho, justamente como me quedé con algunos compañeros en un Airbnb, en un depa, el ir caminando, comparando respuestas desde ahí, ya está súper ansioso. Llegas al depa y te quedas modo, ¿ya en qué momento salen los resultados? Yo recuerdo que te comenté a ti, ¿no? Tipo, porque tú conoces chicos que habían dado la salud el año anterior, tipo más o menos a qué hora salieron. Por ahí se filtró que supuestamente a las 8 de la noche del mismo día iban a salir los resultados, cosa que no pasó. Luego de las 8 dijeron a las 10 creo, luego a las 12, luego a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana creo que habían salido el año anterior, algo así. El punto es que por parte mía tengo que aceptarle un poco de culpa, porque si me metí a leer ahí, eso lo hice luego, ¿no? Me puse a leer las bases, creo, donde decían en qué momento se publican los resultados, decía que se publicaban en la sede de Lima al día siguiente. Entonces, esperar que salgan los resultados el mismo día a las 8 de la noche o 10, pucha, era un poco descabellado, pero sí, ansiedad a full, para que al final salieran casi creo que como a las 6:30 de la mañana. Yo estaba durmiendo. Sí, creo que el tema de la publicación de resultados también fue algo, digamos, es diferente pues por cada sede, hablando pues conocemos un poco más, al ser de norte pues conocemos que pues en Ancash y lo suelen, digamos, en Chimbote pues lo publican, después yo por ahí estaba molestando a algunos compañeros de Chimbote que manden ahí como que foto para estar pendiente de todas maneras de nuestros amigos en este caso. Y para la parte de Lima, yo sí recuerdo pues que nos comentaste de que lo iban a publicar, creo que 8 o 9 de la noche, y yo dije, pues raro, ¿no? Porque yo digo, bueno, ya sabemos de que estos resultados suelen salir después, ¿no? Suelen salir de madrugada, suelen salir, en este caso salieron súper temprano, ¿no? Ahí estaba la gente. Yo digo, qué raro que no le comentan esa luz, ¿no? Como que ya los resultados es diferente, ¿no? Inclusive cuando hay un examen, por ejemplo, de admisión en una universidad y saca cualquier otra publicación y ahí están preguntando acerca del tema de los resultados. Yo dije, pucha, nadie más le comenta, yo tampoco voy a comentar, pero sí, te comento, pues ya no, ahorita que ya te estás enterando, pues con nuestros amigos, pues hicimos un horario, ¿no? De, digamos, de esta hora, revisa tú, de esta hora, revisa tú para no ponerlos más ansiosos, pues también a ustedes. Y estábamos ya, relévame, y estábamos ahí actualizando la página del, Donde del estaban todos los bienestar. documentos. Sí, donde estaban todos los documentos ahí como enlace, ya actualizaron el que van a salir no sé qué. Y estábamos ahí, digamos, para no molestarlos a ustedes, pero sí estábamos, me sentía como la selección, el modo flash electoral ahí, viviendo minuto a minuto literalmente, y luego pues ya salieron temprano los resultados. Y ahora haz tu story time de cómo fue el tema de la adjudicación, cómo los llaman y así. Wow, el tema de la adjudicación. La adjudicación fue el día siguiente, si no me equivoco, fue el día siguiente de que se publicaron los resultados, si es que no me falla la memoria, porque no recuerdo que decía el mismo día. Fue un proceso bastante bonito, no, aunque en cierto modo largo, porque prácticamente con eso, en cierto modo, culminaba toda la etapa de preparación de todo un año. Todas esas noches sin dormir, todas esas preguntas banqueadas en cierto modo, todos esos temas estudiados. eh, Tú te das cuenta que habían rendido sus frutos, ¿no? Al final de cuentas se llegó al resultado. Estar ahí en el auditorio de salud, cuando van llamando uno por uno, llega tu nombre y decir al hospital en el que siempre quisiste hacer tu internado. Es simplemente mágico, una experiencia muy bonita y que agradezco haberla podido vivir. Y ahorita ya estar acá, pues, ¿no? En Lima, esperando, bueno, ya prácticamente de interno, porque los internitos de mi servicio ya no se quieren aparecer. Entonces estamos Es broma. estudiándolos. Pero ahí vamos, de verdad, fue mágico todo el proceso de adjudicación y sinceramente va a valer la pena. Todo el esfuerzo al final vale la pena y trae su recompensa. Ahí ya nos ayudaron luego por internet por el tema del precio del examen que fue 51, 51, 50, ya nos apoyó por ahí un personaje anónimo
con ese dato y también con el tema de la información. Una pregunta pues que te hice para que te hice antes con el ENAM y creo que antes de seguir hablando de otro punto es importante hacerla. ¿O qué, digamos, qué mensaje tal vez le darías al Mael del pasado que recién se estaba iniciando a preparar para el tema de salud, ¿no? ¿Qué consejo te darías a tu versión pasada, ¿no? Y qué consejo tal vez le puede dar a los chicos que se han conectado en esta oportunidad para el tema de Wow, preparación, ya enfocándolo en este caso de salud? al mal del pasado, ¿qué le diría? Tal vez que sea constante. Y es lo mismo que le digo, que le he dicho a muchos chicos que me han preguntado, y que le digo a todos, tal vez los que están conectados aquí, que sean constantes en su preparación. Tal vez en un primer momento tú sientas que no se están dando los resultados que tú esperas, porque algo que yo sí, y no me da miedo, ni me entristece comentarlo, ni me avergüenza. Yo recuerdo que el primer simulacro que di de la academia en la que estuve, lo jalé, saqué 10.8, simulacro de salud incluso. Y eso, en vez de derrumbarme o bajonearme, aunque a cierto punto lo llegó a hacer, lo tomé como un punto de motivación, ¿no? De decir, ah, bien, tengo un punto de partida, sé a dónde quiero llegar, hay que hacer un camino para llegar a ello. Entonces, la constancia es el final que te lleva a lograr los objetivos, ¿no? Al final de cuentas, es un camino largo, es prácticamente todo un año en preparación, 8 meses, 9 meses, tal vez algunos mucho más tiempo. Eh, Tal vez tú pienses, ah, ya quedan 8 meses, ya cuando queden 6 me preparo, ya cuando queden 4, cuando queden 3, 2, 1, y luego el tiempo se queda cortísimo y te vas a dar cuenta que no vas a poder con todo. Al menos yo agradezco mucho cómo QX tiene organizado el curso, porque si bien es cierto, la primera fase que fue como un repaso de todos los cursos que llevamos, no la llegué a aprovechar del todo por temas de incompatibilidad de horarios con la universidad, porque sí, algunos cursos como pediatría sí son demasiado pesados y prácticamente no me daba tiempo de llevarlo a la par con la academia. Pero en cierto modo, cuando tenía tiempo libre, el ir avanzando con eso, ir avanzando con los test tipo simulacros o banquitos que mandaba, hasta el final haberme puesto al día prácticamente, creo que en todos los simulacros antes de dar tanto el ENAM como el de salud, eh, me hizo sentir realizado, ¿no? Me hizo sentir que pues todo el esfuerzo del Mael que empezó ahí en diciembre a pensar en qué hospital quería hacerse internado, que en enero ya estaba motivado, que en febrero empezó clases y que sentía que no tenía tiempo, el que tuvo que sacrificar muchas cosas, que ya estaba avanzando un poco más en lograr sus metas. Ok. Gracias por el Mael, tipo, en este caso. Y es importante, ¿no? En cuanto a la experiencia y para el tema del proceso, yo como comenté al inicio, más que de todas maneras presentarte como ya interno ingresante es adicional, digamos. En este caso, pues te considero un amigo y sí, ¿no? Creo que hay como parte de historita en el grupo que se había creado, donde todos los días mañana, tarde y noche, literalmente enviabas capturas ahí de rendido este simulacro. ¡Pah! Y creo que de una u otra forma también. Yo ya me iba terminado alguna clase, regresábamos de algo, dije ya, momento, ya hay que pausa. Y Mael, ¡zas! Su captura. Dije, no, 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 Yo tengo que podemos. aceptar que he sido un poco pesado, sí, lo acepto. Un poco pesado porque, para los que no entienden el contexto, creamos un grupo de donde están muchos amigos que quiero mucho, de los cuales solamente dos íbamos a dar los exámenes ese año, los siguientes, bueno, lo van a dar este año que viene, y espero que lo sigan utilizando. Y ahí yo de vez en cuando enviaba capturas tipo los simulacros que daba, preguntas así randoms, pucha, pero ahora es que no te imaginas, tipo 2, 3 de la mañana, cuando Abigail no sé qué estaba haciendo, pero estaba despierta y me mandaba a dormir. Lo mismo Marilyn, Osvaldo, que por ahí contestaban. O sea, eh, un grupo solamente para fastidiar un rato, ¿no? Pero
sirvió de mucho definitivamente. Sí, ese también es el tema de... Yo veía también muchos chicos que pues arman su propia estrategia y dentro de la stalkeada que les he metido a varios, pues algunos hablaban de sus grupos de estudios, algunos hacían, les funcionaba más tal vez mediante alguna captura, otros mediante tal vez reuniones, ¿qué te digo? Semanalmente, algún horario fijado, ¿no? Entonces es también el acorde al ritmo de cada persona, pero acá sí nos, no voy a decir torturaste, pero sí nos nutriste con cada una de las capturas ahí que fue, digamos, y creo que eso es bueno, ¿no? Aplicarlo y también en alguna oportunidad que hemos realizado este tipo de charlas en temas de, por ejemplo, de sociedad, algo así, nos comentaban los chicos de que con un tip de ellos, estás estudiando una materia, tratar de resolver a veces preguntas enfocadas en ese, digamos, preguntas enfocadas en el tema. Relatándote ahí, creo que, por ejemplo, cuando estaba yo estudiando la parte de hematología, se mandaba ahí las capturas también ahí, o al azar, ¿no? Veíamos este tipo de, ya, ¿de qué tema te falta? Algo así, ¿no? Y algo que también se comenta bastante, o bueno, se habló bastante de que todos pues se organizan para estudiar tal vez pediatría, ginecología, gineco, medicina interna, pero ¿qué nos puedes comentar también acerca de los otros cursos, ¿no? De que he visto un montón de TikToks de que nadie, o sea, digamos, o muy pocos tal vez llamaba al tema de estudiar la parte de gestión, investigación. ¿Qué tantas preguntas tal vez vinieron de eso en el examen? ¿Cuál fue, digamos, también la experiencia que tuviste con esas preguntas, ¿no? Que creo que son las más olvidadas, pero el último minuto estaban viendo los chicos de que ponían sus videos ahí, viéndolos en 12X, esos videos, porque creo que es lo que la mayoría suele dejar al final, pero es parte, ¿no? Que al final es algo que se debe estudiar para ese examen. Sí, definitivamente, tanto el Salud y el ENAM, hay dos bastiones ahí importantes que muchos estudiantes, y me incluyo, solemos dejar para el final, ¿no? Tipo, porque son pesados de revisar, que es la verdad. Que el primero es salud pública, que es lo que tú has mencionado, y el otro es ciencias básicas, ya que son los dos bastiones ahí interesantes. Algo que yo puedo comentar es que, al menos de lo que yo recuerdo de mi preparación, por ejemplo, para el ENAM, mis notas en los simulacros, un principio creo que se habían estancado, creo que en 15, creo que por ahí. Pero una vez que yo llegué a estudiar salud pública, eh, hubo un cambio enorme en las notas que comencé a sacar, porque aunque tú no lo creas, son preguntas que te diferencian. Porque es raro que alguien que se haya preparado durante tanto tiempo te falle una pregunta de pediatría, te falle una pregunta de medicina interna, te falle una pregunta de cirugía. Pero esas preguntas, las preguntas fáciles nadie las falla, o muy pocos las fallan. Pero las difíciles o esos temas que la gente tal vez le da un poco de flojera porque son engorrosos o que son más teóricos de leer, son los que te pueden llegar a diferenciar, te pueden dar ese puntito extra para que tú puedas ingresar, pues, ¿no? En este caso, el de salud, o en el ENAM que te dé un puntaje mayor, ¿no? Y al final de cuentas, al menos en el ENAM a mí sirvió mucho, y en el de salud, más allá de salud pública, yo diría que ciencias básicas me ayudó. Al menos en la academia, lo que hicieron bastante fue enviar simulacros prácticamente todos los días, o banquitos, perdón, todos los días de ciencias básicas. Y por ahí alguna que otra pregunta le chuntaron, definitivamente. Por ejemplo, mecanismo de acción de la cafeína, mecanismo de acción de la dobutamina, que tú piensas que eso no te lo van a preguntar en la vida en un examen de salud, pucha, vinieron y ya, pues uno bien feliz que ya No se por ahí había preocupe, que no visto. es, eso viene. Eso viene, ¿no? ¿Quién iba a pensar que entre las, no sé, cuántas preguntas habrá resuelto ciencias básicas? 1000 preguntas, no, 1000 preguntas estoy exagerando. Ponle 400 preguntas, dos justamente de todas esas vinieron, ¿no? Por darte un ejemplo. Pero sí, son capítulos que te pueden llegar a diferenciar de otros estudiantes, ¿no? Ahora, obviamente es un poco complejo que alguien se ponga a estudiar salud pública, que alguien se ponga a estudiar ciencias básicas, porque no te va a dar la vida para revisarlo todo.
si es que no has revisado antes y no has asegurado muy bien los capítulos grandes, pues, ¿no? Por ejemplo, pediatría, gineco, cirugía, medicina que tiene muchos subcapítulos. La gente, o la gran mayoría creo, o al menos yo que veía la preparación de mis compañeros, y también como lo he vivido yo, hemos priorizado más todo eso que lo otro más lo hemos dejado para el final. Y muchos al final, tan al final que tipo un día antes del examen, 2 días antes, ahí En viendo el los bosque. videos o solamente banqueando, ¿no? Pero son capítulos diferenciadores, ayuda muchísimo. Y al menos lo que yo sí agradezco es que, bueno, este año también decidí incursionar un poco más en investigación y creo que me ayudó en cierto modo a entender algunos temitas de salud pública, sobre todo los de estadística, los de, los de Aquí, tipos de estudio y eso que a algunos se les puede parecer complicado y todo, pero con la práctica uno se acostumbra a identificarlo. creo que eso también fue uno de los consejos pues que dieron los chicos, los hermanos mayores que ya pues ahorita están haciendo incluso su residentado allá, de tomar eso que te puede hacer diferenciar, ¿no? Y tú también lo remarcas, ¿no? Y algo que también es curioso y también quisiera preguntarte, ¿no? Hablando de todo este tema ya de netamente la adjudicación, creo que ahí, digamos, para aquellos tal vez que son de, digamos, estoy en alguna universidad de Lima, pues ya conocen, ¿no? Cuando, por ejemplo, un poco más de los hospitales que hay, por ejemplo, a nivel de salud allá, ¿no? Conocen varias, han tenido la experiencia de rotar por varias sedes. Nosotros a nivel de, digamos, de nuestra región, pues rotamos en, digamos, nos conocemos, pues, por ejemplo, algo citando, pues conocemos dentro de los hospitales de Piura, Sullana, Talara, ¿no? Pero, ¿qué fue a ti, digamos, indagando tal vez lo que te motivó en este caso a elegir tu sede ya de internado, ¿no? Porque es, digamos, en el proceso de adjudicación, pues, con el puntaje obtenido, te dejan ir, digamos, adjudicando, ¿no? De acuerdo a ello. Pero, ¿qué fue a ti lo que te motivó principalmente a elegir tu sede, sabiendo de que tal vez también tenías chance para otros, ¿no? Ok, fueron un conjunto de motivos. El primero es que, obviamente, el Hospital Rebeliati es el hospital más grande de salud, o como nos lo han dicho incluso en las inducciones que hemos tenido, el buque insignia de salud. Entonces, desde ahí como que tú ves el hospital como, wow, ¿no? O sea, 13 pisos, imponente, no sé cuántos servicios hay ahí, donde hay muchos doctores que son reconocidos a nivel nacional e internacional, donde tengo chicos, donde conozco compañeros que me dieron muy buenas referencias de los servicios, que si bien son muy exigentes y que pueden ser demandantes, tú aprendes y vas a ver casos que tú tal vez en hospitales de niveles inferiores, por así decirlo, de niveles de atención inferiores, no tipo de segundo nivel o primer nivel, no vas a ver, pues, ¿no? Ahorita que estaba rotando en el hospital justo previo a empezar a mi internado, hay casos que yo nunca pensé ver como estudiante y que al menos el hospital me da la oportunidad de estar cerca y ver cómo se tratan ese tipo de pacientes. Eso ha sido lo principal, ver patologías complejas, estar en un hospital de referencia a nivel nacional y sobre todo dejar en alto, pues obviamente, el nombre de la Universidad Nacional de Piura, que es a final de cuentas mi alma mater. Ok. Gracias por el tema de los motivos. Sí, eso nos comentan a veces también los chicos que a veces van de Piura a Lima a realizar su internado, ¿no? Yo recuerdo haber visto por ahí una vez un estado de un compañero que hizo en el Sabogal, en este caso, de un área de oncopedia. Entonces, a veces nosotros tal vez tenemos la oportunidad de rotar, pero a veces es, en cuanto a los casos que vemos, si es ella ha decidido, digamos, a los hospitales donde
en este caso derivan y a veces son patologías. Él, no me acuerdo qué me comentó, me dice, eso que te dicen que eso no viene o que a veces no lo vamos a ver y que les pasa, digamos, en los temas cuando estás estudiando, porque es verdad, ¿no? A veces, incluso hay estudios en ello, ¿no? De en este caso el estudiante, el médico, pues está un poco más familiarizado con aquellas patologías que son parte de lo que uno ve, ¿no? Claro, es más difícil olvidarte, por ejemplo, algún paciente que tú le hiciste la historia y estaba con, no sé, cierta patología, por ejemplo, en Piura, pues aquí no demora en empezar tal vez el tema de lluvias y vemos nuevamente lo que es el tema de dengue, entonces ahora ya es un poco más especializado, ¿no? Con las comorbilidades respectivas que puedan tener los pacientes, ¿no? Y eso es también bastante valioso. Cuéntanos, con el tema del internado, eh, ya han hecho lo que es, creo que son de los primeros hospitales pues en hacer la distribución por sedes, por qué servicios vas a, los servicios que vas a rotar, tal vez en qué orden vas a rotar, ¿no? Y así. Bien, bueno, yo escogí empezar por el servicio de cirugía y justamente de todos los servicios de cirugía escogí, bueno, escogí porque yo lo solicité en la lista. Creo que he sido de los pocos que he solicitado ese servicio y se lo han dado, que es el servicio de cirugía de páncreas en el piso 6B del hospital. Un servicio es bastante bonito. Puedo decir que al menos en estos días que he estado ahí, tanto los residentes como los internos que ya se van, como las licenciadas, es un equipo de trabajo fenomenal. Luego terminando ahí mi rotación en cirugía que va a durar 3 meses, paso a pediatría, si no me equivoco, pediatría, otros 3 meses, luego ginecobstetricia y luego termino con medicina interna los últimos 3 meses del año. Ese prácticamente va a ser el orden. Pero empiezo obviamente por cirugía y estoy feliz al menos de estar en ese servicio ahorita. Okay. Entonces son fijos esas rotaciones que van a llegar aquí en Año Nuevo, todos los pacientes, todos los pacientes orientados para la parte de cirugía. ¿Y por qué específicamente páncreas? Eso sí nos llama la atención. Cirugía de páncreas. En realidad, yo quiero mencionar algo que siento que tal vez es un mito. Eh, que tal vez alguien que no conoce el hospital o ha pedido referencias a veces como que te engañan un poco. Tipo que te dicen que Revalidate es un hospital que está tan sectorizado, ¿no? Tipo, por ejemplo, cirugía tiene muchos servicios, tiene cirugía de colon, tiene cirugía de hígado y vía biliar, tiene cirugía de páncreas, tiene cirugía de esófago y tumores retroperitoneales. Me olvido de uno por ahí, bueno, no me acuerdo, pero la gran mayoría piensa que ya, bueno, ya, si yo me voy a páncreas solamente voy a ver Whipples, ¿no? Que son la cirugía emblema, por así decirlo, de páncreas. Pero no es cierto, ahorita que yo he estado ahí, he visto todo, he visto hasta, desde colecistitis hasta pacientes que están programados para Whipples, ¿no? Entonces, hay una gran variedad y es uno de los servicios eh, que, bueno, no lo he dicho yo, sino que incluso lo dicen los residentes, que consideran que es uno de los servicios más completos del hospital. Y es un servicio que tiene su fama de ser demandante y de ser exigente. Y definitivamente yo me he internado, si quiero empezarlo por un servicio, me gustó mucho, me llamó mucho la atención que sea páncreas, porque me gusta empezar las cosas con fuerza y energía, para luego, como dicen los residentes, ¿no? Formar carácter, empezar un servicio fuerte, potente, y para que luego los demás servicios a los que pasen en mis siguientes rotaciones ya las sienta un poco más tranquilas, ya esté preparado para muchas cosas, ¿no? Ok. La respuesta por esa parte. Y es importante, ¿no? Al final, de todas maneras, al tener el chance de elegir, vas a ir de todas maneras intercalando y reconectando con diversas partes que has visto en lo que te has estado preparando, ¿no? Y con lo que estás más fresco también con la parte de pedia y gineco. Para la sección final de este live, digamos, visto 3 preguntas clave, que ya son ya algunas te la he hecho ya anteriormente, pero para remarcarlas,
Si estuvieras un año atrás, te dicen, por ejemplo, eh, que vas a rendir en este caso el próximo año ya los dos exámenes, ¿qué harías distinto, no? En este caso, si estuvieras un año antes nuevamente. Wow, ¿qué hubiese hecho distinto? Tal vez hubiese modificado algunas estrategias dentro de mi preparación, porque siento que tal vez no fue la más óptima. Óptima en el punto que creo que pude haber utilizado algunas estrategias de estudio adicionales para quitar un poco de carga, ¿no? Y poder llevar de la mano tanto lo de la universidad con la academia para prepararme para los exámenes. Por ejemplo, algo que yo comento y que a veces muchos me miran con una cara rara, es que yo en toda mi preparación yo no he utilizado flashcards y me parece una herramienta magnífica, magnífica, solamente que no sé por qué no la llegué a utilizar. Y ya me ha funcionado a mí y lo puedo decir para incluso para cursos en la universidad. ¿Por qué no los utilicé para mi preparación? No lo sé. Pero creo que hubiese sido un punto importante que hubiese cambiado, ¿no? Mejorar tal vez en algunos métodos de estudio, en tener en cuenta mis horarios de sueño también, porque no es lo mismo amanecerte estudiando que dormir tus 7, 6 horas por lo menos, para que puedas consolidar conocimientos. Y eso creo que serían las dos cosas que cambiaría. Claro. Y así, en esa parte, para responder también lo que mencionas, en cuanto a los métodos de estudio, varios chicos, digamos, mencionan, pues tal vez no tengo, digamos, una estrategia, un método específico, y analizando cada uno de los videos que han publicado y cada uno de los comentarios, tal vez, o sea, sí la tienen, pero tal vez no la denominan como tal, ¿no? Muchos usan, por ejemplo, el tema de la repetición espaciada, el tema de los repasos activos, por ejemplo, en tu caso. He notado particularmente, por ejemplo, que al hacer una revisión de tema, haces una revisión completa desde la parte de básicas. Por ejemplo, cuando nos has hecho tal vez en algún momento alguna pregunta sobre alguna enfermedad, ya, pero esto ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a la larga, digamos, también eso va, digamos, contribuyendo en ese aspecto. Y si bien se habla de lo que se puede mejorar y así, dentro de lo que tú usaste para prepararte, o sea, ¿qué hábito, digamos, o qué acción que usaste para prepararte, crees que, digamos, sí la mantendrías tal cual, ¿no? ¿Crees que sí valió la pena? Definitivamente, creo que al menos, bueno, yo considero que, bueno, obviamente ningún método de estudio le sirve al 100% a todo el mundo, ¿no? Empezando por ahí. Tal vez para mí el hecho de banquear al fallo, por así decirlo, me ayudó muchísimo, pero no el banquear tipo de, ya me aprendo la respuesta de la pregunta, ¿no? Sino intentar comprender el tema, intentar ver qué está detrás de ella, detrás del enunciado, detrás de cada alternativa de respuesta, por qué es esta, por qué no es la otra. Creo que me ayudó muchísimo durante mi preparación. Entonces, eso definitivamente no lo modificaría, pero sí lo complementaría con otras estrategias, ¿no? Como ya lo he mencionado, como tú bien lo has dicho, ¿no? Active Recall, que tiene que ver con los flashcards, entre otras cosas. Ok. Y entre las preguntas, por ejemplo, ¿qué no repetirías? O sea, que algo que tal vez ya has intentado usar, no sientes que te haya funcionado. Claro, cada persona es diferente, pero en tu experiencia tal vez personal. Wow, ¿qué no repetiría? Interesante pregunta. Ahorita viendo una retrospectiva, mm, se me hace un poco complicado identificar algo que no volvería a hacer, sino más bien cosas que me gustaría hacer adicionalmente para poder optimizar todo. Tal vez algo de lo que me llegué a arrepentir en su momento fue en haber centrado mi preparación un poco más para el ENAM que para el de salud, porque, bueno, como te lo comenté en un principio, como que jugaron con nosotros diciendo que el ENAM iba a ser obligatorio y luego que no. Y como el ENAM iba a ser antes, algo que tal vez yo en su momento lo llegué a considerar un error, fue en
centrarme solamente en el ENAM. Incluso cuando dijeron que ya no era obligatorio, yo dije, bueno, pero o sea, tengo un mes entre el ENAM y el de salud para luego cambiar el chip y prepararme para el otro examen. Pero definitivamente fue algo que me costó muchísimo. Después del ENAM, que bueno, la nota fue al final satisfactoria, cambiar el chip de un examen a otro, al menos en los simulacros de la academia, me dio un bajón enorme en el rendimiento que tenían las notas. No se comparaban en nada las notas que yo tenía en el ENAM en comparación con las de la salud. En el ENAM prácticamente rankeaba esos simulacros, en el de salud no estaba a mitad de tabla. Me desesperaba ver que no contestaba tal vez al mismo ritmo las preguntas que en el otro examen. Y en su momento sí llegué a dudar mucho de la preparación que había seguido, no sé si es que la decisión de finalmente dar el ENAM había sido correcta. Porque es cierto, muchos chicos incluso no dieron el ENAM, no dieron el ENAM porque obviamente lo pueden dar este año y se metieron de lleno a la salud. Pero si bien es algo que en su momento lo consideré un error, yo creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Porque como empecé diciendo en esta conversación, la medicina al final de cuentas es única, los conocimientos son únicos. Lo único que varía son el tipo de preguntas en los exámenes y la forma de afrontarlos. Entonces, creo que felizmente, corriendo un poco y apurado, me dio el tiempo suficiente como para adaptarme entre un examen y el otro. Pero tal vez ahí sufriendo un poquito, pero al final se logró, ¿no? Ok, porque esa es la... Entonces, ¿le recomiendas a los internos que van a, preinternos en este caso, que van a tener también, aún no se sabe pues si va a seguir siendo obligatorio o no, pero le recomendarías darlos en este caso el examen nacional de Sí, medicina? definitivamente. Así como muchos chicos me han preguntado, porque creo que he sido, al menos en mi promoción, han habido muy pocos chicos que se animaron a dar el ENAM como preinternos. Yo los que les puedo decir es vivan la experiencia. Lo peor que les puede pasar, obviamente si se han estado preparando, es prácticamente, es muy poco probable que el examen lo desaprueben. Muy poco probable. Y lo peor que puede pasar es que salgan con una nota baja, pero que puedan rendirlo al año siguiente y por lo menos ya tienen la experiencia de haber dado un examen. Y en cierto modo, si bien es cierto es un examen con una estructura distinta al de la salud, te da cierta cancha, te da cierta experiencia de rendir un examen en vivo, de enfrentarte a una hoja de respuestas, de tener a alguien cuidándote el examen, mirándote en todo momento, de tener que marcar con el reloj, entre muchas otras variables que tal vez un simulacro intenta simular, como su nombre lo dice, pero no se llega a hacer del todo. Entonces, no tienes nada que, si te has preparado a conciencia, no tienes nada que perder dando el ENAM. Al final de cuentas es un examen más, que tal vez no es tu foco de preparación en el año en el que tú estás, pero si puedes darlo, la pregunta es ¿por qué no? Simplemente ¿por qué no? Al final, tu preparación hacia la salud es el que vale. Si lo llegas a jalar o desaprobar incluso, el de salud es el que te importa. Ya luego ya verás qué haces con el ENAM, pero digamos que es como un pasito entre todos los pasos que tienes que dar en el camino para llegar a tu objetivo. Ok, gracias Mael, eso fue digamos la última pregunta que había pensado dentro del live. Quiero agradecer de todas maneras por haber aceptado la invitación. Esto del live, la verdad, no lo habíamos planificado así directamente. Fue como que estábamos conversando y surgió la idea, ¿no? Pero ahora es como una mejor estructura, y para mantener, digamos, el tema no te he pasado las preguntas, así que has estado también a la expectativa durante el live. Dije, como para que no se me distraiga. No, mentira. Entonces, ha sido una experiencia bastante bonita poder escucharte en este ámbito académico, porque sé que también se te puede aprovechar para preguntas después en el área de investigación, porque es algo que tal vez no lo has mencionado mucho tú, pero también estás activo este año en la parte de investigación, ¿no? Y es bastante bonito ver cómo has organizado ambas partes, ¿no? Y qué mejor que hacer este live con uno de los compañeros que más conozco dentro de mi
dentro de mi universidad. Así que te agradezco, tienes un espacio para dar un mensaje final, tal vez para alguno de los asistentes. Y con esto concluiríamos este primer episodio. Y este primer episodio y último del año. Bueno, nada, voy a agradecerte a ti primero que nada por la invitación a este Zumbando con la abeja. Es un placer ser el primer invitado luego de que muchos planes que hemos tenido los dos para salir aquí en las redes no se cumplieran como el ping-pong, empezando por ahí. Pero no, siempre es un placer compartir mi experiencia, que tal vez, bueno, no puedo decirte que lo que he hecho yo te puede garantizar que llegues a hacer tu internado en salud o algo, porque cada persona es distinta, cada persona aprende distinto, cada persona tiene métodos distintos, cada persona tiene una vida distinta, múltiples cosas. Pero sí, tal vez el conocer cómo alguien, que bien puedo ser yo, pueden ser otros chicos que por ahí en redes han estado comentando toda su preparación o la comparten, como que te muestran diferentes perspectivas y tú puedes decidir más o menos qué camino puedes seguir. Yo estoy abierto definitivamente a dudas, preguntas. Al menos a mí siempre me gusta ayudar a los chicos que me piden consejo. Tal vez ahora que empiece el internado puede que esté un poco saturado, pero esta le ha servido en cierto modo como para conocer un poco cómo ha sido vivir este año tan ajetreado, tan matador, pero que, bueno, al final, entre amanecidas, entre, no sé, algunos llantos, muchas cosas, pues se llegó al resultado que se quería. Muchas gracias, Noel. Y eso es valioso porque mencionas de que no, o sea, no hay una receta o fórmula perfecta, de todas maneras que todos, porque estamos, siempre esto, digamos, esto del examen me trajo a la mente un estudio pues que en su momento leí, voy a tratar de buscarlo también, donde hablan acerca de todo lo que puede, digamos, hola Ari, están en el chat de los comentarios. eh, donde se habla de que no solamente, digamos, es, como dije al inicio también, el examen es algo, digamos, transversal, que toma digamos, en un punto lo que son, digamos, conocimientos en ese momento, pero hay un montón de factores externos que también pueden lograr influenciar tu estado ese día del examen, tu estado ese último mes, el estado de la salud mental, digamos, hay personas que son demasiado ansiosas, que pueden estresarse y por eso mencionas, no es valioso, por ejemplo, dar el ENAM y luego el salud, digamos, porque te vas preparando al menos porque no es algo habitual, o sea, estamos acostumbrados en medicina a dar exámenes constantemente por parte de los cursos y pues ahorita, digamos, creo que también finalizando ahorita está el examen de ciencias básicas, luego vas a dar el ENAM, luego el de salud, luego el examen del SERUMS, luego el examen del residentado, entonces, y luego Es para la cierto. subespecialización. Entonces, estás ahí como que es, digamos, esto es solo el inicio de un gran camino y a todos, digamos, puede que algo de lo que hayan mencionado acá lo pueda adoptar, le pueda, digamos, algunos tal vez ya se enteraron de cuánto es la duración de las preguntas, la cantidad de las preguntas, la duración de los exámenes, ¿no? Eso es al menos desde una visión de la parte de educación médica, algo que me gusta bastante y creo que compartir en ese aspecto. Y creo que lo último va a ser hacer un ping-pong en vivo, porque aquí te desapareces Ah, con el internet. Así que ya que lo has hecho como acotación, yo voy a decir ping, tú vas a decir pong y luego te voy a hacer unas preguntas al azar. Ping, pong, con ya, dale. My interno del. Hospital Nacional Edgardo Rebolletti Martins, ¿De qué universidad eres? de la Universidad Nacional de Piura, Eh, ¿Cuál es el servicio por el que vas a iniciar? por el servicio de cirugía, piso 6B, cirugía de páncreas. Ahí está por si le quieren ir a dejar le quieren alimentar en su estancia en Lima. Por favor, yo el más feliz.
¿Y qué especialidad te gustaría seguir a futuro? ¿O qué especialidades tal vez estás considerando? Neurocirugía, definitivamente. Ok. ¿Y cuál es la aplicación tal vez que en este año de preparación has usado más? Uy, la aplicación que más he utilizado. ¿Cuenta Google Chrome? La plataforma de... La plataforma de la academia, no sé, sinceramente. Aplicaciones, prácticamente ni TikTok ni redes sociales lo borré de mi vida, a pesar de que los tenía instalados, pero alguna de estudio tiene que haber sido, definitivamente. Ok. ¿Y tu color favorito? Azul y el ¿Y la morado también. especialidad que anhelas rotar con más ansias dentro de estas tres rotaciones, cuatro rotaciones que vas a tener? Definitivamente cirugía, es por la que voy a Bueno, empezar. entonces, empezamos con fuerza y eso ha sido el ping pong que ni yo sabía que íbamos a hacer en este momento, pero Entonces, me dio la idea. Improvisado, así que ya no puedes decir que no tienes ping pong. Eso ha sido nada, todo por hoy. Gracias por este episodio y vamos a cerrar. Cualquier cosa lo pueden notificar hasta el día 31 en la mañana, que en la noche ya se va a preparar mentalmente para iniciar el primero con todas las ganas. Mucha suerte para ti, Mael, y para todos los chicos que conocemos, ¿no? Que están a nada de ser explotados por el sistema de salud peruano. Gracias, Mónica. muchas Adiós. gracias, Javi, muchas gracias, chicos. Vivan, sueñan, disfruten y vivan la vida. Bye. Vivan la vida y no dejes que la vida te viva. Y un saludo para los mis ansiosos. Hasta luego. Saludos chicos, gracias a los que se han conectado. Ahí hay comentarios pues de éxito, de saludos por parte de Nino, de Flor. Están saludando a Mael y te están deseando lo mejor. Ariana también para esta nueva etapa. Así que nos vemos pronto. No te puedo decir fecha todavía, pero porque vas a estar en Lima, aquí en Piura, pero que los astros se alineen. Ok, hasta luego. Cuídense.